El milagro del sol que se muere cada tarde en el poniente y nace al otro día en el oriente, originó sin duda en el hombre primitivo el primer sentimiento religioso y despertó la curiosidad por los movimientos de los astros. Una muestra de aquella primera reverencia religiosa son las labras, habitualmente interpretadas como representaciones solares, que insistentemente aparecen en la cultura castreña del noroeste peninsular, pero que están presentes también en culturas muy distantes en el espacio y en el tiempo, como en el antiguo Egipto, la India, Japón, África y América. Unas parecen representar los rayos solares, otras el movimiento, la traslación diurna del sol, como creían los antiguos. El sol fue también una referencia decisiva en la organización de la vida del hombre, al convertirse en la medida universal del tiempo. Durante muchos siglos, los relojes de sol o de sombra fueron los primeros y más duraderos instrumentos de medición del tiempo. Nuestra hora exacta y uniforme es una invención reciente, el minuto y el segundo mucho más. Estos relojes tenían la ventaja de que cualquiera podía fabricar uno, y el inconveniente de que solo funcionan cuando brilla el sol. La última novedad en este terreno es el invento de un marino, Buxteval Rey, que ha dado ayudado por un ordenador con una fórmula exacta para la medición del tiempo a partir de la observación solar. Y patentó además un reloj de sol universal, útil en cualquier lugar del mundo. A lo largo de los siglos la humanidad ha aprovechado todo lo que le podía dar el sol, o sea, fundamentalmente, claro, luz y calor. Desde la antigüedad clásica, griegos, por ejemplo, los romanos, pues se ha utilizado la energía solar y no solamente la energía solar en sí para producir calor, sino pues el efecto que producía su propia luz sobre varillas para datar fechas, o sea, a través de calendarios solares, a través de relojes solares. Y es más, incluso los propios griegos, no hay una certeza total sobre el tema, pero han utilizado a través de concentraciones de lentes y a través incluso de espejos parabólicos, pues la obtención de una cantidad de calor suficiente para vaporizar el vapor de agua, digamos, y producir, digamos, la primera caldera que se suele decir, vamos, que la primera caldera en miniatura, por así decirlo, ¿no? Aunque, bueno, la cosa tampoco está muy, vamos, tampoco es una verdad científica total y absoluta, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, ya digo, pues los mayas hicieron otro tanto, o sea, datar también fechas a través de la luz del sol, a través de calendarios solares y relojes solares, y después otras civilizaciones a lo largo de los siglos. Llegando hasta hoy en día, pues pasa exactamente lo mismo, o sea, hoy en día sigue habiendo pues también relojes solares, no por supuesto para medir exactamente el tiempo, puesto que ahora ya tenemos otro tipo de relojes mucho más exactos, y después para otro tipo de aprovechamiento de energía. Después de adorar al sol, de medir el tiempo con su ayuda y organizar un calendario que fijara con certeza las fechas de la siembra y la cosecha, el hombre organizó el aprovechamiento de la energía solar, que podríamos llamar pasivo, para diferenciarlo del activo, que se obtiene con la moderna tecnología. Ahora bien, de la energía procedente del Sol que alcanza la atmósfera terrestre, solo la mitad llega a la superficie del planeta. En los niveles superiores de la atmósfera se absorbe la mayor parte de la energía ultravioleta. Otra parte vuelve al espacio por difusión, reflexión y refracción. Por último, la restante es absorbida por el vapor de agua y otros componentes de la atmósfera. La energía solar es una fuente de energía virtualmente inagotable. Con la energía solar podemos producir varias decenas de miles de veces toda la electricidad que consume la humanidad hoy, y por lo tanto se puede decir que si se aprovechase tecnológicamente en su forma perfecta, no habría nunca problemas de energía. El problema de la energía solar es que su flujo de energía es relativamente bajo, no es muy bajo, pero no es tampoco muy elevado, y esto hace que la explotación, que la obtención que la producción de la energía solar sea relativamente costosa.
Sin embargo, hay un efecto que también ayuda mucho a la propagación de esta energía y es su carácter descentralizado. De manera que esto permite que, a pesar de que el precio actual de la energía solar es del orden de 4 veces más elevado que el precio de la energía convencional, el crecimiento de los mercados sea en el rango del 30% en los últimos 4 años, y esto nos permite vislumbrar que para mediados del siglo XXI el 20% de la electricidad de la humanidad, lo cual es muchísimo, va a provenir del sol. Claro está que para conseguir estos objetivos el esfuerzo investigador debe ser muy elevado, porque, como saben ustedes, la conversión fotovoltaica de la energía solar es un proceso de alta tecnología que tiene todavía mucho hueco y mucha posibilidad de ser mejorado. Por lo tanto, yo creo que con la esperanza en la investigación y con la experiencia del crecimiento de los mercados fotovoltaicos podremos conseguir que gran parte de la humanidad utilice la energía solar pues para mediados del siglo XXI. Fueron los campesinos los más avariciosos organizadores del aprovechamiento pasivo de la energía solar, conocedores de su influencia en el crecimiento de las plantas y en la maduración de los frutos. Buscaron en su orientación y en su pendiente la mejor disposición de los cultivos a la radiación. En las riberas lucenses del río Miño, los campesinos lograron transformar el paisaje, construyendo en terrazas sucesivas, orientadas como placas solares, unas formidables obras de ingeniería agrícola, comparables a las grandes construcciones del pasado. Por su esfuerzo para hacer fértil la tierra orientándola hacia el sol, deberían tener la consideración de conjuntos históricos y ser protegidos como parte del patrimonio cultural. Pero el más eficaz intento de aprovechar la energía solar para la producción de alimentos son los invernaderos. Su precedente más antiguo serían las camas de cultivo acristaladas con cuarzo transparente que proveían durante todo el año de pepinos al César Tiberio. En el siglo XVII aparecen las primeras estructuras cubiertas con vidrio, en Inglaterra, de donde pasarán a los Estados Unidos. Desde 1915, en que se inicia el empleo del plástico para cubrir los invernaderos, su desarrollo ha sido incesante en la zona del poniente almeriense, donde en la actualidad se contabilizan alrededor de 30.000 hectáreas instaladas. Un sistema tradicional de aprovechamiento pasivo de la energía solar en la construcción son las galerías. Su eficaz efecto termorregulador propició su empleo ininterrumpidamente durante los últimos 200 años. En el siglo XIX se montan los miradores o costureros, que eran balcones acristalados que protegían una pequeña porción de muro. La galería se formó después, al cerrar un balcón corrido, generalmente en la segunda o tercera planta, de donde pasan a ocupar la fachada entera. En la actualidad, los nuevos materiales que sustituyen al tradicional dominio de la madera, en especial el aluminio lacado, amplían notablemente las posibilidades de su superficie de aprovechamiento para arquitectura bioclimática o energéticamente autosuficiente. Pero las posibilidades de la bioclimática en la construcción van mucho más allá del empleo de las galerías tradicionales y afectan al diseño completo de la vivienda, desde su orientación y definición de volúmenes hasta la selección del color de las superficies o la elección de materiales. La arquitectura bioclimática es hoy en día una realidad. Es una arquitectura necesariamente adaptada al entorno que permite reducciones en la demanda energética de vivienda superiores al 50% sin sobrecoste adicional frente a la arquitectura convencional. La correcta elección de diseños y materiales posibilita versatilidad de formas y estilos sin olvidar la reducción del impacto medioambiental añadida. Hemos visto cómo el hombre ha hecho uso de la energía solar de forma pasiva. Vamos a ver ahora cómo se puede aprovechar esta energía de forma activa con las modernas tecnologías, bien para producir calor o electricidad.
Para la conversión térmica o transformación de la energía solar en calor, se emplean 3 tipos de sistemas: de baja, de media y de alta temperatura. Los sistemas de baja temperatura emplean unos paneles o colectores planos, formados por una placa captadora o receptora, de un material, cobre, acero inoxidable o incluso plástico, capaz de recoger el calor de la radiación. Para aumentar su eficacia se suelen pintar o recubrir electrolíticamente de negro. El calor absorbido por la placa va a pasar a un fluido, generalmente agua o líquido anticongelante, distribuido por medio de un circuito a toda la instalación. La circulación del fluido puede ser natural, aprovechando el efecto termosifón, o forzada, por medio de una bomba impulsora. La placa captadora va protegida externamente por una cubierta transparente, que además de esta función protectora, aumenta el rendimiento del colector, al producir el efecto invernadero. En efecto, los rayos del sol atraviesan las superficies de vidrio y de determinados plásticos transparentes sin sufrir modificaciones. Sin embargo, la radiación infrarroja emitida por los cuerpos calientes se refleja en esa superficie, que se convierte así en una trampa para el calor de los rayos solares, por lo que cualquier cuerpo situado adentro sube a una temperatura muy superior a la que alcanzaría si recibiese directamente la radiación. Una de las formas de aprovechamiento de la energía solar es mediante el empleo de colectores para su uso térmico. Existen diversas tecnologías que se diferencian básicamente en el grado de concentración y, por lo tanto, en la temperatura que es capaz de alcanzar el fluido caloportador. Entre todas estas tecnologías, la que está más desarrollada y más extendida a nivel comercial es el empleo de placas planas para el calentamiento de agua hasta un nivel de aproximadamente 50 grados centígrados. Las instalaciones de energía solar de baja temperatura constan, además de los colectores propiamente dichos, de un almacenamiento capaz de adaptar la oferta y la demanda y de un conjunto de equipos propios de este tipo de instalaciones, tales como intercambiadores, bombas, tuberías, etc. La aplicación que está más extendida actualmente es el calentamiento de agua caliente para uso sanitario. Esta aplicación en algunas ocasiones se combina con el calentamiento de piscinas. Otras aplicaciones que se están empezando a desarrollar son la calefacción, su uso en piscifactorías, el precalentamiento de fluidos industriales, etc. Por tanto, son usuarios típicos de la energía solar el sector residencial y además centros sanitarios, deportivos, hosteleros, etc. Para el aprovechamiento de la energía solar a media temperatura se emplean los llamados colectores de concentración, porque concentran la radiación del sol en una pequeña superficie hasta alcanzar temperaturas del orden de los 300 grados centígrados, suficientes para la producción de vapor, que a su vez se puede aprovechar para producir electricidad o directamente en procesos industriales. Para su correcto funcionamiento, los colectores de concentración necesitan estar permanentemente dirigidos al sol mediante un dispositivo de seguimiento solar. En Almería existen 3 campos de colectores, que han sido ensayados para producir el vapor que acciona un grupo turboalternador en una planta desalinizadora. Para obtener temperaturas superiores a los 300 grados centígrados, que permitan la producción eléctrica a gran escala, se ha desarrollado la tecnología de torre central con campo de heliostatos, de la que España es pionera. En la planta CESA 1 de Almería, los grandes espejos móviles reflejan la energía solar sobre un receptor fijo, central, situado en lo alto de una torre, que puede alcanzar temperaturas de fluido de 800 grados centígrados. La Plataforma Solar de Almería es un centro de investigación, desarrollo y demostración tecnológica en el campo de las tecnologías termosolares de concentración. Estas tecnologías lo que sirven básicamente es para producir electricidad en grandes cantidades de una forma limpia y que podrían contribuir al desarrollo sostenible del planeta. Un nuevo programa tecnológico con financiación de la Comisión Europea se está ensayando en la Plataforma Solar de Almería, el proyecto DIS, Direct Solar Steam. Su objetivo es la creación de una nueva generación de plantas termosolares, con colectores cilindro-parabólicos avanzados, y la generación directa de vapor en los tubos absorbentes, sustituyendo el aceite térmico por agua. El nuevo sistema aumentará el rendimiento en un 20% y reducirá los costes de inversión en el 15%. El Real Decreto sobre generación eléctrica en régimen especial
que el Gobierno español aprobó a finales del año pasado, establece unas condiciones excepcionales para las energías renovables en general y para la energía solar y las energías termosolares de concentración en particular. Gracias a esta legislación es muy posible que en un plazo muy corto en España se pongan plantas comerciales de tecnologías termosolares que serían las primeras que se instalan en Europa. Se estima que el total de la superficie de colectores acristalados en funcionamiento en la Unión Europea es de 7.980.000 metros cuadrados, con datos de 1997. Aunque se ha producido un aumento considerable, la contribución de la solar térmica no es relevante, por lo que en muchos países se conceden ayudas para su instalación. España es uno de los países europeos con niveles más altos de radiación solar. Los valores oscilan desde los 3,2 kWh por metro cuadrado y día de la cornisa cantábrica hasta los 5,3 kWh por metro cuadrado y día de la isla de Tenerife. Valores superiores a 5 kWh por metro cuadrado y día se pueden alcanzar en áreas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla. El despegue de la energía solar térmica se produjo a partir de los años 78 y 79. Entre los años 81 y 85 se instalaron 30.000 metros cuadrados al año. Después, el crecimiento se ralentizó. El ejemplo más sencillo de aplicación de la energía solar es el de una vivienda unifamiliar ocupada por 4 personas, cuya aplicación es la producción de agua caliente sanitaria. En este caso, existen unos equipos compactos cuyo coste oscila entre las 200 y las 250.000 pesetas y que es capaz de dar entre el 40 y el 75% de la energía necesaria para este uso por esa familia. Por tanto, por su unidad de superficie, la instalación ronda los 125.000 pesetas metro cuadrado. Este coste, a medida que la instalación es mayor, disminuye hasta alcanzar en el entorno de las 50.000 pesetas para los 100 metros cuadrados. Para las instalaciones en general es necesario previamente realizar un estudio de consumos y realizar un estudio que optimice la dimensión de la instalación en función de dichos consumos y de la radiación del lugar. La conversión directa de la energía solar en energía eléctrica se realiza por medio de las llamadas células solares, dispositivos que aprovechan el efecto fotovoltaico, es decir, la capacidad de algunos materiales semiconductores para generar electricidad, cuando incide sobre ellos una radiación luminosa. Una célula solar típica está constituida por una hoja de silicio de gran pureza, tratada químicamente con boro y fósforo, y con electrodos metálicos en las dos caras. Como los niveles de potencia que se pueden conseguir con una única célula son muy bajos, se agrupan en paneles, de manera que conectados en serie o paralelo, puedan obtener la tensión requerida para cada uso concreto. El efecto fotovoltaico fue empleado en 1955 por primera vez para abastecer un repetidor de señal. Desde entonces, su uso se ha extendido desde cualquier rincón del mundo rural hasta la inmensidad del espacio exterior.
Pese a ser una de las energías renovables de más reciente aparición, la fotovoltaica se ha hecho presente en la vida cotidiana. Puede tener distintas aplicaciones según se trate de instalaciones aisladas o conectadas a la red eléctrica. Aislada de la red, funciona la instalación fotovoltaica de la isla de Ons, que proporciona alimentación eléctrica a la bombilla del faro. Se ha valorado cuidadosamente el dimensionado de la instalación para asegurar su funcionamiento durante largos periodos sin insolación. En el municipio urensano de Rairiz da Veiga, un sistema de 24 módulos proporciona la energía suficiente para el bombeo del agua al depósito municipal. La energía solar puede solucionar problemas de abastecimiento en lugares aislados y contribuir también a la conservación medioambiental, como las placas fotovoltaicas instaladas en el Parque Natural de las Islas Cíes, en la ría de Vigo. La que estamos viendo ahora es una estación fotovoltaica que tiene una potencia total de 12 kilovatios de potencia pico. Esta instalación suministra energía eléctrica a las casas dependientes de la Consellería actualmente de Medio Ambiente, antiguamente de Agricultura de la Xunta de Galicia, y esta instalación pues se empezó a gestar ya en el año 94, cuando me dirigí a la Consellería para intentar montar dicha instalación. El objetivo de ella era sustituir el generador de gasoil que estaba antes funcionando en estas instalaciones, y justamente poner estas energías renovables. Por tanto, empezamos en el año 94 y la Xunta, pues a través de la Junta Rectora, pues estuvo de acuerdo en hacer la instalación, y a continuación solicitamos ayudas a la Comunidad Europea, al proyecto Termí y también al Ministerio de Industria. Ambas instituciones dieron su aprobación al proyecto y dieron su ayuda, y por consiguiente, con estas ayudas y más la aportación de la Consellería, pues se consiguió realizar el proyecto. Una de las mayores plantas de energía solar fotovoltaica de Europa se puso en funcionamiento en la localidad toledana de Puebla de Montalbán. Está compuesta por 3 conjuntos de captación formados por células de alto rendimiento, de los cuales 2, el campo móvil y el campo fijo de paneles BP España, fueron puestos en marcha a finales de 1993, con una potencia máxima de 550 megavatios. Un año después, entró en funcionamiento el tercero de los campos, formado por paneles Nuken, y que desarrolla una potencia máxima de 450 megavatios. La EDPV es una agrupación europea formada por 3 empresas, RWE Energie de Alemania, Endesa y Unión Fenosa, que se agruparon en el año 92 para diseñar y construir una planta de energía solar fotovoltaica de aproximadamente 1 megavatio de potencia nominal, con la ayuda de la Comunidad Europea, del Ministerio de Investigación alemán y del Ministerio de Industria español. Comenzó como un proyecto piloto de demostración
pero lleva ya más de 5 años en régimen de explotación de forma ininterrumpida. Es una planta del tipo conectado a red, sin sistema de acumulación, quiere decir que toda la energía recibida por los paneles es inyectada en la red y es capaz de abastecer energéticamente a unas 2.000 personas. A partir de 1996, la central fotovoltaica comparte algunos equipamientos con la central eléctrica de Castrejón, complementándose entre ellas, porque los momentos de mayor producción fotovoltaica son los de menor producción hidroeléctrica. La central hidráulica de Castrejón, perteneciente a Unión Eléctrica Fenosa, recibe las aguas del río Tajo y se alimenta la central a través de un canal de 18 kilómetros, el cual, además de alimentar la central, suministra agua para un sistema de riegos de la Confederación. La central hidráulica está equipada con 4 generadores y 4 turbinas, de 24 MVA los generadores y de 27.100 caballos cada una de las turbinas. El tipo de turbina es tipo Kaplan y las producciones de la central está en una media de unos 140-150 millones de kilovatios año, siendo la máxima producción anual de 263 millones en el año 1979 y la mínima de 36 millones en el año 1995, año de gran escasez de agua en el río. La energía solar fotovoltaica presenta una implantación muy variable en los distintos países que componen la Unión Europea, en parte debido a la desigual distribución de la radiación solar en Europa. Sin embargo, pese a los condicionantes climáticos, destaca el gran desarrollo de Alemania, que va a la cabeza de la Unión. En España, la potencia de captación instalada a finales de 1998 alcanzaba los 8,6 gigavatios, en cuya distribución va a la cabeza Andalucía. Hemos visto hoy el primero de una serie de programas dedicados a las energías renovables y hemos empezado por la que entendemos como más emblemática de todas, sobre todo para un país como el nuestro. Llevamos muchos años vendiendo sol para el turismo, ahora tenemos que empezar a concebir el sol como una fuente de energía. La importancia de la energía solar sobre todo la tenemos que ver en la medida en que podemos aprovecharla directamente, individualmente, todos en nuestras casas. Ahora mismo los desarrollos tecnológicos de energía solar nos abren la oportunidad de contar con energía solar para la producción de electricidad, con energía solar para el agua caliente que utilizamos habitualmente, incluso para las calefacciones, y por supuesto hay otro concepto de energía solar que empieza a surgir vinculado a los desarrollos arquitectónicos, que es todo el tema de la energía solar pasiva. Tenemos también que aprender a utilizar el sol que entra por nuestras ventanas para tener una menor dependencia de la iluminación artificial. Probablemente sea la mejor contribución que todos podemos hacer a la autosuficiencia energética de nuestro país. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Se podría decir que recibimos una energía del pasado. Y si consideramos que el Sol es una estrella secundaria, procedente de la explosión de una supernova, el origen de esta energía sería infinitamente más remoto. Por eso mismo, estamos obligados a su eficaz aprovechamiento, como si se tratase de una antigua herencia estelar, que pone cada día en marcha el prodigioso mecanismo de la vida en el planeta.